Por eso dice el Señor que nuestras buenas acciones son trapos de inmundicia. Todas. Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mis iniquidades. Entonces el salmista reconoce sus iniquidades y reconoce, el Salmo 51 dice que nací en pecado, que me concibieron en pecado y que soy un pecador. No todo ser humano peca todo lo que puede pecar, pero todos los seres humanos potencialmente podemos pecar de todas maneras y de todas formas. ¿Ya? Basta la situación nomás. Basta que te pongan en la situación. Entonces, lo primero del poder del Evangelio del cual Pablo no se avergüenza es que produce de manera sobrenatural un reconocimiento de nuestra condición y nuestro destino. ¿Ya? Porque entonces, si no existe esto, ¿qué buena noticia le vas a dar a la persona? No hay buena noticia. Esto es exactamente igual que en el libro de Hechos 2:37, que dice: después que escucharon todo lo que había pasado de la predicación del apóstol Pedro, preguntan las personas que están ahí: varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que significa? Esa expresión denota inmediatamente que ellos quedaron totalmente convencidos de su incapacidad, de su condición, de su pecado y de su incapacidad. Lo segundo, el poder del Evangelio. Reconocemos que somos salvos, y aquí comienza la buena noticia. La primera es la condición, que es traumática, pero empieza ahí a producirse la buena noticia y la empezamos sobrenaturalmente nosotros a asimilarla y agradecerla, ¿no es cierto? Porque somos salvos de la muerte eterna. Hechos 4:12. Hechos 4:12, ¿quién lo puede leer? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el apóstol Pedro, que está en ese momento siendo interrogado violentamente por los fariseos, la respuesta de él, que no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios. Este mismo hombre que semanas antes había negado al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, había hasta blasfemado del nombre de Jesucristo. Este mismo hombre ahora, en el poder del Espíritu Santo, él predica en una condición sumamente agobiante, predica el Evangelio de Jesucristo y les dice, y remacha con esto y le dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Frente a cualquier tipo de consecuencias, que de hecho fue que los encarcelaron, los golpearon y después los soltaron, y después los vuelven a tomar prisioneros, ¿no es cierto?, y los vuelven a interrogar y les vuelven a decir: ¿acaso no le dijimos que se dejaran de hablar de Jesús? Y la respuesta de ellos, con valentía, porque no se avergonzaban del Evangelio de Dios, que es poder del Evangelio que es poder de Dios, la respuesta de ellos fue: no podemos dejar de decir lo que hemos oído, que hemos visto y oído, y juzguen ustedes. Corresponde hacerles caso a ustedes, que son hombres, o a Dios. Ese es el Evangelio. Eso es no avergonzarse del Evangelio. No es decir en realidad lo que yo quise decir. O sea, no se trata de que nosotros... O sea, no es así. Mira, lo que yo quise decir es que todos pueden... No. Porque en el fondo lo que quiero, entonces, lo que podría haber sido con lo mismo que el apóstol Pablo dice: yo no busco agradar a los hombres. No es que quiera ser desagradable a los hombres. Eso no se trata de ser desagradable a las personas. Lo que se trata es no desagradar a Dios por causa de querer quedar bien con las personas. Entonces, si alguien me dice: mira, en realidad yo te quiero decir una cosa que me pasó hace un tiempo atrás. Estábamos en una comida, pero súper simpática, muy rica, todo. Y había una niña, ¿no es cierto?, señora de uno de los ciclistas. Y ella dice: oh, ese sábado estuvo tan bonito, subí, y venía tan dichosa, tan alegre, dijo, ¿no es cierto?, que me paré en la gruta ahí. Cuando dijo gruta, y me puse a rezar por darle gracias a la Virgen por tanta cosa, tan lindo todo el día. Está tan rico. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y empieza ahí la cuestión y caiga, después la... O
sea, de ahí nunca más me invitaron. Pero de verdad, tú dices, ¿qué hago? No te puedes quedar callado, decir, bueno, el Señor sabe, o que tanto así, Él ve el corazón, y todas estas cosas que nosotros nos vendemos, ¿no es cierto? Porque nos da miedo y de repente, pucha. Entonces tú dices, ni siquiera una persona es agradable, no, sino que era realmente, entonces, pero algo entendió, no lo sé, pero en el fondo tú le dices, ¿sabes qué? ¿Qué pasa que esto aquí? Y empiezas a hablar de Jesús, y empiezas a hablar de la condición, y empiezas a hablar de cómo María dijo, ¿no es cierto? Ella misma dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como sea, y mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Piensa tú, si ella dice que es Salvador, significa que ella necesita salvación, por lo tanto ella también tenía pecado, pero ¿cómo pecado la Virgen? Pero claro, que si la Virgen tuvo más hijos, y la típica historia que en Mateo dice, mira, aquí tienen los hermanos, pero eso no le quita poder, por así decir, al testimonio de vida de ella. Pero otra cosa es que ella sea divina y que sea, eso fue como lo más amigable que le dije, ¿no es cierto? Que no sea, pero no es mediadora, porque ella no murió por ti, murió Jesús por ti. Y es verdad. Bueno, entonces después tú dices, ya, Señor, te ruego por esa persona. Pero ahí nadie me persigue, a lo más no me invitan más. Los apóstoles arriesgaban la vida. Entonces también nosotros tenemos una situación mucho más liviana en ese sentido. Con mayor razón tenemos que aprovecharla. Porque no sabemos dónde se está. Pero no va a decir, mira, si en realidad no importa. Mira, nosotros no creemos que María sea corredentora, pero no hablemos lo que nos separa, hablemos lo que nos une. Que era como la onda de la década del 80 para no meterse en problemas. No hablemos lo que nos separa, hablemos lo que nos une. Ya, entonces, ¿qué nos une con los mormones? Jesús, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús, ¿tú crees que ya? Entonces, mira, no hablemos de que ustedes no hacen esto. Hablemos de Jesús, no. ¿Cómo puede ser eso? Me imagino a Jesús hablando de eso con los fariseos. Mira, no hablemos lo que nos separa, hablemos lo que nos une. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Leamos la historia del apóstol Pablo. ¿Cómo vivió Pablo su Evangelio? Estoy seguro que si a Pablo le preguntas, Pablo, ¿a ti te habría gustado que no te apedrearan? Pablo habría dicho, claro, pues si no soy, ¿cómo se llama? Masoquista. Pues. ¿Te habría gustado, Pablo, que te encarcelaran, te golpearan, te cortaran la cabeza? No, pues, pero es el precio que a él le tocó pagar. Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El verdadero Evangelio produce convicción de pecado, lo primero. El verdadero Evangelio coloca la salvación y la vida eterna solamente en Jesucristo. Efesios 1.13, que dice Efesios 1.13. Recuerda que lo primero que van a decir, o lo primero que van a decir de ti es intolerante. Intolerante, ¿no es cierto? Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, otra vez por favor, en él. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ¿no es cierto? Todo es sobrenatural. Por medio del Evangelio. 1 Tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para Salvación. Alcanzar salvación, ¿no es cierto? Bueno, Romanos 3.23 lo conocemos todo, ¿no es cierto? Dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hasta el 25, Juanito. ¿Ya? ¿Sí, bueno? Sí, hasta el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya, entonces dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. ¿Ya?
Y entonces en Él. Y siempre es Él, Él. Por eso es que oyendo la palabra de verdad. Cuando las personas han puesto su fe en otra cosa que no es el Señor, la persona del Señor Jesucristo, es porque han escuchado otra verdad. Otra palabra que no es verdad. Otra historia, una tradición, una fábula, cualquier cosa, pero nada basado en la verdad de Dios, porque toda la verdad de Dios es cristocéntrica, absolutamente cristocéntrica. ¿Ya? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿No es cierto? Salvación. Salvación. Salvos de muerte eterna. Entonces, el poder del Evangelio produce reconocimiento de nuestra condición, esperanza en la salvación por medio única y exclusivamente del Señor Jesucristo, y recibimos, dice, también el regalo, el don, la gracia de la vida eterna. Romanos 6:23. Eso cambia nuestro sistema de prioridades, nuestro sistema de vida, y le da sentido a todo lo que hacemos. Tu trabajo, tu actividad, tu profesión, tu oficio, ¿no es cierto? Lo que sea que tú hagas tiene sentido, porque nosotros entonces estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Y si Dios te ha puesto en un hospital, en un colegio, en un gimnasio, en una tienda, donde sea, o en el hogar, donde sea que Dios te haya puesto, entonces tú eres un embajador de Cristo, que estás intercediendo. Eso significa que estás puesto ahí, ¿no es cierto?, para y a favor de que la gente que está a tu alrededor vea la luz de Dios. Cuando vea la luz de Dios, hay gente que se va a arrancar de la luz y hay gente que se va a acercar a la luz. Y te aviso que los que se van a acercar van a ser por lo menos 1 a 10 de los que se van a alejar. Por lo tanto, nunca pongas tu esperanza en los números, sino que en tu posición como hijo e hija de Dios. Y dice que nosotros somos y debemos presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios, que usamos bien la palabra de justicia. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Entonces, estamos puestos en todos los lugares. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa más grande que cualquier otra cosa que Dios, que no miente, va a cumplir. Y Romanos 6:23 nos lo recuerda. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que la muerte eterna. ¿Ya? Pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es todo lo contrario. Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, cristocéntrico, cristocéntrico. ¿No es cierto? Entonces tú puedes amorosamente desafiar a una persona. Mira, estudia cualquier pasaje en la Escritura donde tú puedas encontrar que María tiene alguna injerencia en la salvación. Y si tú encuentras algo de eso, entonces lo conversamos. Haz ese ejercicio para que tu fe tenga fundamento. Ahora, si no lo encuentras, tú tienes que entonces reconocer que no es el rol, el papel que el catolicismo le da a María, el rol verdadero ni bíblico de ella. No estamos hablando de desmerecimiento, ni esto, no. Estamos hablando del rol de la salvación. Hoy día es tan herético, tan espantoso, que el Vaticano la ha declarado, ¿no es cierto?, corredentora junto con Cristo, o sea, corredentor. Vale, da lo mismo, ¿no es cierto?, si tú vas a través de Jesús o a través de María. ¿Ya? Entonces ahora nos saltamos todo este proceso antiguo del romanismo, que la persona se arrodillaba ante el ídolo porque el ídolo era más terrenal que espiritual. Entonces el ídolo hablaba con María porque José,
Porque Jesús siempre está enojado, no sé por qué, siempre está enojado, entonces hablan con María y María habla con Dios. ¿Ya? Entonces yo le pido a María porque ella es la madre. Y él ve a María y esa cosa, y por eso es que todos los latinoamericanos son una manga de mamones. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya. Que soy guardado por el poder, ¿no es cierto? Entonces, está diciendo ahí qué cosa, que Dios en su infinita misericordia, amor, gracia, nos ha hecho renacer, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Y entonces Él ahora nos ha dado una esperanza de vida eterna. Una esperanza de vida eterna. Ese es el poder, o en esos 3 puntos, nosotros tenemos un resumen. Por supuesto que pueden haber muchos más relacionados siempre con lo mismo, pero el poder del Evangelio lo hemos resumido básicamente en que lo primero que provoca en la persona que ha sido verdaderamente tocada por el Espíritu Santo es un reconocimiento de su condición, ¿ya? Pero produce una tristeza que dice la Biblia que no lo... Nosotros tenemos dos ejemplos en la Escritura muy claros de lo que es la tristeza para vida y lo que es la tristeza para muerte. Porque mucha gente a veces se da cuenta de que su vida ha sido muy mala y que ha hecho mucho daño y esto aquí, ¿no es cierto? Y llega a tal punto que termina con su vida, ¿ya? No es un tipo de tristeza así. Tenemos el caso de Judas y tenemos el caso de Pedro. Ambos son culpables de alta traición, ¿ya? Están a un mismo nivel de traición. Ambos negaron al Señor Jesús. Si lo llevamos un poco más atrás, la historia, los dos estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo, recibieron la misma información, recibieron toda la cosa y los dos lo traicionaron. Pero la tristeza de uno, la amargura de uno lo llevó a una horca y la otra lo llevó a un arrepentimiento, ¿no es cierto? Y un entregarse realmente a las consecuencias y a la obra de Dios. Entonces, la situación es que la persona recibe eso, pero a la vez, por causa del Evangelio, de la buena noticia, entonces la persona realmente encuentra el sentido de la vida en todo lo que hace. ¿Ah? El renacer que dice. Exactamente. Exacto. ¿Ya? Pero es necesario esto, por eso es que la predicación parte por el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la llave para que la persona tenga este reconocimiento, que es la base de recibir esa buena noticia. ¿No es cierto? Si yo no sé que me estoy ahogando, ¿de qué me sirve un salvavidas? ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Y, por supuesto, nos lleva a entender que somos, de qué es lo que somos salvados. Y eso nos da y nos tiene que dar un corazón de gratitud. De gratitud. Naturalmente, en el cristiano verdadero, la gratitud brota. Y el poder del Evangelio que nos da el hecho de que no solamente no recibimos condenación, sino que además nos da la vida eterna. Entonces reconocemos nuestra condición, que nos ha salvado de la muerte eterna, que nos da vida eterna y que además la salvación no se pierde porque es Él el que la sustenta, la sostiene. Él nos sella y el sello de Dios no se puede romper. No se puede romper. Somos sellados para la redención, dice. ¿Por qué? Porque estamos en una fase intermedia, rumbo a nuestro lugar eterno. A nuestro lugar eterno. ¿Ya? Entonces, primero eso, reconocimiento de nuestra condición, nos salva de la muerte eterna. Ahora, reconocimiento de nuestra condición, lo único que necesitamos saber es que estamos en bancarrota, no cuánto hemos pecado, ¿no es cierto? Sino que no podemos nosotros revertir esa situación. Porque hay personas jóvenes, jovencitas y hombres y mujeres que quizás han tenido una vida, entre comillas, recta. Y a los ojos de la sociedad y del mundo es una vida recta. Pero esa vida recta son los 9 metros. ¿Ya? Y yo reconozco que es no solamente insuficiente, sino que es ridículo presentarme ante Dios con mi carpeta de... Bueno, como alguien alguna vez dijo, bueno, yo tengo una carpeta bien gordita para llegar allá arriba.
Si hay un Dios ahí arriba, tendría que leer mi... Sí, claro que hay un Dios ahí arriba. No te voy a decir por respeto, ¿no es cierto?, lo que va a hacer con tu carpeta. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ahora, hay un pasaje con el cual terminamos, que está en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, en el cual yo quiero que nosotros meditemos y oremos en función también de esto. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21. Desde el 17 al 21, que lo vamos a ver más en extenso el día domingo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros respondemos al amor de Dios? En la Biblia hay dos verdades que se tienen que enseñar, pero dos verdades que nunca se van a juntar, pero es necesario que estén paralelas, que son como las líneas del tren, ¿no es cierto? Nunca se juntan. Ahora, si falta una, el tren no puede transitar. Si se juntan, el tren se descarría, ¿no es cierto? Por lo tanto, son dos cosas que se necesitan pero que no se juntan. Y eso es la soberanía de Dios en todo, incluida la salvación y la responsabilidad humana. Siempre están juntas, pero no se juntan, porque no hay una explicación. Dios no nos revela. Pablo enseña una y otra vez, ¿no es cierto? Dice que Dios es absolutamente soberano, pero que el hombre es responsable. Son dos verdades que están ahí, ¿ya? Y que nosotros no estamos llamados a juntar, porque Dios hizo que no se juntaran. ¿Por qué hizo que no se juntaran? Por causa de que nosotros estamos llamados a una misión que es evangelizar. Esto le pertenece a Dios. Él es soberano sobre todo y Él nos dice que somos responsables. ¿Ya? Y eso no se junta. No tienes que romperte la cabeza, quemarte los fusiles, matar las pocas neuronas que nos van quedando, sino que aceptarla. ¿Estamos? Está súper explicado esto en toda la Escritura y muchas veces los pasajes van uno al lado del otro. ¿Ya? Pero ¿cuál es nuestra misión y nuestro objetivo? Evangelizar. ¿Qué dice entonces? Desde el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros no a juntar esas dos doctrinas, sino que nos encargó la palabra, el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya. Entonces, otra vez. ¿Del 17? Del 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primera cosa, cuando estamos en Cristo tenemos una nueva creación dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo. Ese es el nuevo ser, la nueva criatura, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿No es cierto? La muerte espiritual ya no existe, ahora nuestro espíritu está vivo, en el Espíritu Santo está vivo, ¿no es cierto? Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, ahí está completamente la soberanía de Dios, todo proviene de Él, yo no tengo ninguna injerencia, todo proviene de Él, todo esto proviene de Dios y es Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él es entonces el autor de la salvación, el gestor de la salvación, el dador de la salvación. Y a los que nos ha salvado,
por su infinita gracia, misericordia y el puro afecto de su voluntad, nos ha dado una misión. Y esa misión es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Estás haciendo tú eso? No respondas. Esa es tu misión. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El último pasaje. Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesús, ¿no es cierto? Jesús, vamos a hacerlo así como un círculo, no conoció pecado, ¿no es cierto? Pero por Nosotros lo hizo pecado. Él, por nosotros, tomó todo nuestro pecado. Cada célula de las millones que tiene nuestro ser está caída. Somos completamente caídos. No estamos heridos, estamos muertos espiritualmente. Y por eso es que todas nuestras células mueren. Porque la muerte no es algo que se puede describir. Pero la muerte es consecuencia del pecado, porque este cuerpo físico se separó de su fuente de vida, que es Dios. Por eso es que cuando Dios hizo al ser humano, tomó tierra y hizo el cuerpo de Adán y sopló su espíritu, y ahí empezó a vivir. Ahí empezó a vivir. Cuando el espíritu muere, entonces el ser humano va a morir. Es como la planta, lo hemos dicho tantas veces. Una planta la saco de la tierra, ¿no es cierto? Y parece que estuviera viva, y la meto en un frasco, le echo agua, y por 2 o 3 días parece que está viva, pero ya está muerta. ¿Cuándo murió? Cuando la arranqué. Eso le pasó al ser humano, y por eso el ser humano muere físicamente. Obviamente viene después todo el tema de las enfermedades, todo lo que sea producto de la misma caída. Producto de la misma caída. ¿Ya? Entonces, Jesús, Él toma todo ese pecado, ¿no es cierto? Él es hecho pecado, es hecho maldición. Maldición por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahora Él nos imputa a nosotros, y tengo que hacer este gesto. ¿Qué cosa? Como si nunca hubiésemos roto un plato. Y entonces Dios, cuando nos ve a nosotros, que somos salvados, nos ve justos, siendo injustos. Nos ve limpios, siendo sucios. Hemos nacido de nuevo. Pero tuvo que suceder esto. Entonces, Romanos nos enseña en este pasaje 3 cosas. Primero, la sustitución. Él tomó mi lugar. Segundo, la justificación. Él pagó por mí. Y tercero, la imputación. Porque Él me lo traspasó. Los que han leído el Antiguo Testamento se recordarán que cada vez que había un sacrificio, el sacerdote colocaba las manos en la cabeza del animalito, porque ese era el gesto simbólico de que le estaba traspasando todo el pecado al animal. Y después lo sacrificaba. Eso es la imputación. El sacerdote hacía en un ritual, ¿no es cierto?, lo que Jesucristo hizo en la verdad y la realidad. Él entonces recibió todo nuestro pecado y nos imputa la justicia, la salvación, la vida eterna. Nosotros no tenemos parte en esto. Lo único que somos receptores. Es más, si Jesús llegara solamente hasta la justificación, nosotros podíamos ser declarados sin pecado. Pero todavía estaríamos sin vida eterna. Él tiene que imputarnos su sacrificio. Entonces nos imputa su resurrección. Todo. ¿Ya? Entonces,
sustitución, justificación, la imputación. El acto de que Él soberanamente entonces ahora te traspasa su sacrificio y te hace limpio, santo, salvo, apto, propicio, todo. Y es ahí, por eso es que la justicia es la clave o la llave de la relación con Dios. Yo, para poder tener relación con Dios, debo ser declarado justo. Eso significa que he pagado mi deuda. Yo no la podía pagar. Cristo la pagó por mí y me la imputó. No es que Cristo la pagó y dijo a él, el que agarra, agarra. Aquí estoy esperando yo. ¿Por qué? Porque nadie lo iba a agarrar, porque estábamos todos muertos espiritualmente. Él tiene que imputarla. Él tiene que imputarla. Por eso dice que la fe es un don de Dios. Él te dio la fe para creer en Él. Tú y yo lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, la próxima semana partimos del versículo 18. Vamos a tomar unos 4 o 5 versículos. Vamos a ver del versículo 18. Vamos a tratar de llegar al 31. ¿Ya? Una porción. Ok. Dice que nací en pecado, que me concibieron en pecado y que soy un pecador. No todo ser humano peca todo lo que puede pecar, pero todos los seres humanos potencialmente podemos pecar de todas maneras y de todas formas. ¿Ya? Basta la situación nomás. Basta que te pongan en la situación. Entonces, lo primero del poder del Evangelio del cual Pablo no se avergüenza es que produce de manera sobrenatural un reconocimiento de nuestra condición y nuestro destino. ¿Ya? Porque entonces, si no existe esto, ¿qué buena noticia le vas a dar a la persona? No hay buena noticia. Esto es exactamente igual que en el libro de Hechos 2:37, que dice, después que escucharon todo lo que había pasado de la predicación del apóstol Pedro, preguntan las personas que están ahí, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que significa? Esa expresión denota inmediatamente que ellos quedaron totalmente convencidos de su incapacidad, de su condición, de su pecado y de su incapacidad. Era ser desagradable a los hombres. Eso no se trata de ser desagradable a las personas. Lo que se trata es no desagradar a Dios por causa de querer quedar bien con las personas. Entonces, si alguien me dice, mira, en realidad yo te quiero decir una cosa que me pasó hace un tiempo atrás. Estábamos en una comida, pero súper simpática, muy rica, todo. Y había una niña, ¿no es cierto?, señora de uno de los ciclistas. Y ella dice, oh, ese sábado estuvo tan bonito, subí, y venía tan dichosa, tan alegre, dijo, ¿no es cierto?, que me paré en la gruta ahí. Cuando dijo gruta, y me puse a rezar por darle gracias a la Virgen por tanta cosa, tan lindo todo el día. Está tan rico todo. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y empieza a ir la cuestión y caiga. Después o sea, de ahí nunca más me invitaron. Pero de verdad, tú dices, ¿qué hago? No te puedes quedar callado, decir, bueno, el Señor sabe, o que tanto así. Lo segundo, el poder del Evangelio. Reconocemos que somos salvos, y aquí comienza la buena noticia. La primera es la condición, que es traumática, pero empieza ahí a producirse la buena noticia y la empezamos sobrenaturalmente nosotros a asimilarla y agradecerla, ¿no es cierto?, porque somos salvos de la muerte eterna. Hechos 4:12. Hechos 4:12, ¿quién lo puede leer? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el apóstol Pedro, que está en ese momento siendo, interrogado violentamente por los fariseos, la respuesta de él, que no se avergüence del Evangelio, que es poder de Dios. Este mismo hombre que semanas antes había negado al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, había hasta blasfemado del nombre de Jesucristo. Este mismo hombre ahora, en el poder del Espíritu Santo, él predica en una condición sumamente agobiante, predica el Evangelio de Jesucristo y les
Por eso dice el Señor que nuestras buenas acciones son trapos de inmundicia. Todas. Salmo 38:4 dice: Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mis iniquidades. Entonces el salmista reconoce sus iniquidades y reconoce el Salmo 51 y dice y remacha con esto y le dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Frente a cualquier tipo de consecuencias, que de hecho fue que los encarcelaron, los golpearon y después los soltaron y después los vuelven a tomar prisioneros, ¿no es cierto? Y los vuelven a interrogar y les vuelven a decir: ¿acaso no le dijimos que se dejaran de hablar de Jesús? Y la respuesta de ellos con valentía, porque no se avergonzaban del Evangelio de Dios, que es poder del Evangelio que es poder de Dios. La respuesta de ellos fue: no podemos dejar de decir lo que hemos oído, que hemos visto y oído. Y juzguen ustedes. ¿Corresponde hacerles caso a ustedes que son hombres o a Dios? Ese es el Evangelio. Eso es no avergonzarse del Evangelio. No es decir en realidad lo que yo quise decir. O sea, no se trata de que nosotros... O sea, no es así, mira. Lo que yo quise decir es que todos pueden... No. Porque en el fondo lo que quiero entonces, lo que podría haber sido con lo mismo que el apóstol Pablo dice: yo no busco agradar a los hombres. No es que